José Pepe Mujica fue presidente del Uruguay, pero también fue campesino, guerrillero, prisionero político, legislador y sobre todo un símbolo de coherencia y humildad. Hola, hoy te contaré la historia de un hombre que marcó a América Latina y al mundo, no por el poder que tuvo, sino por cómo eligió ejercerlo. Este no es un video para idealizarlo ni para juzgarlo, sino para comprender quién fue Pepe Mujica, qué defendió, qué enseñó y por qué tantas personas alrededor del mundo hoy lo recuerdan con respeto y admiración. Acompáñanos en este recorrido por la vida de un hombre que eligió vivir con poco para poder pensar en los demás. Bienvenido a Narratopia y muchas gracias por estar aquí. No olvides dejar tu like y suscribirte, ya que es la manera en la que me puedes apoyar. Empecemos. José Alberto Mujica Cordano nació el 20 de mayo de 1935 en Montevideo, Uruguay. Desde su llegada al mundo, su vida estuvo marcada por la sencillez y la lucha por salir adelante. Fue el mayor de 2 hijos en una familia de origen humilde. Creció con su madre de ascendencia italiana y su padre, un hombre de ascendencia vasca. Pepe creció en el departamento de Canelones, cerca de Montevideo, donde la vida no era fácil, pero sí estaba llena de enseñanzas. En sus primeros años, Mujica no conoció el lujo ni las comodidades que muchos podrían imaginar. La familia vivió de trabajos modestos, principalmente relacionados con el campo. El joven Pepe aprendió desde pequeño el valor de la tierra y el esfuerzo diario. A su corta edad, se vio obligado a trabajar para ayudar en lo que pudiera. Desde recolectar naranjas en los campos hasta vender pan, no había lugar para el ocio. La niñez de Mujica también estuvo marcada por la política. Desde joven, su madre y su padre, aunque humildes, fueron influidos por el contexto social y político de la época. Pepe, con tan solo 15 años, se sintió atraído por las ideas de justicia social y la lucha por la igualdad, un sentimiento que se fue consolidando a medida que crecía. El joven Pepe se caracterizó por su fuerte personalidad. A pesar de las dificultades, nunca fue alguien que se conformara con lo que la vida le daba. A lo largo de su adolescencia, comenzó a cuestionar la injusticia que veía en su entorno, en un Uruguay que comenzaba a ser un terreno fértil para los movimientos de izquierda. En esos años comenzó a participar en actividades políticas, especialmente influenciado por la lucha sindical y el cambio social. Fue en esos momentos cuando empezó a comprender que el sistema económico y político no siempre era justo para los más pobres. El hombre que más tarde se convertiría en líder de una nación comenzó a construir sus ideas y a trabajar por un futuro mejor, uno que estuviera basado en la justicia, en la igualdad y en la solidaridad. La educación de Mujica fue sencilla pero fundamental. Nunca tuvo acceso a universidades ni a estudios formales de alto nivel, pero eso no le impidió aprender de la vida misma. Cada experiencia, cada trabajo, cada jornada en el campo fue una lección para él. De hecho, siempre decía que no hay mejor escuela que la de la calle, la que te enseña realmente lo que es la vida. Sin embargo, la vida de Pepe Mujica no se limitó a una infancia tranquila y sencilla. El joven Mujica tenía una pasión por la política que no podía ignorar. A los 18 años ya se había involucrado activamente en la militancia política, especialmente en el Movimiento Nacional de la Revolución, que lo llevó a unirse al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, un grupo guerrillero que luchaba contra las injusticias del régimen autoritario que gobernaba el país en ese entonces. Este movimiento marcaría el camino que seguiría el futuro presidente, donde aprendería a luchar por sus ideales a cualquier costo, aunque esto significara enfrentarse a una dictadura brutal que no dudó en usar la violencia para mantener el poder. Pero esa historia, su participación en la lucha armada, vendría más adelante. Lo que realmente importa de sus primeros años es que Pepe Mujica, desde niño, nunca dejó que las circunstancias determinaran su destino. La pobreza, el trabajo duro y la adversidad no lo hicieron rendirse. Al contrario, lo forjaron, lo hicieron más fuerte, más comprometido con su país y con la gente que más lo necesitaba. Desde aquellos días en su barrio natal hasta los momentos de mayor lucha en su vida, siempre tuvo una sola constante: su genuina preocupación por los demás, por aquellos que no tienen voz. Durante la década de 1960, Uruguay vivía una profunda crisis económica y social. La inflación, el desempleo y la creciente desigualdad golpeaban duramente al pueblo. Muchos jóvenes de la época, intelectuales, obreros, campesinos, sintieron que los canales democráticos no estaban funcionando, que el sistema no ofrecía respuestas. Entre ellos estaba José Mujica. Fue así como se sumó al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, un grupo guerrillero urbano que surgió con el objetivo de combatir la injusticia social mediante la acción directa. Inspirados en la Revolución Cubana y en otros movimientos latinoamericanos, los Tupamaros llevaron a cabo expropiaciones a bancos, distribución de alimentos a sectores pobres, sabotajes a empresas extranjeras y secuestros de figuras políticas o empresariales. Mujica participó activamente en varias de estas acciones. Su papel dentro del movimiento fue el de combatiente, alguien que no daba discursos ni buscaba notoriedad, sino que actuaba en las calles.
Fue herido de bala en más de una ocasión. En total recibió 6 disparos a lo largo de su militancia, uno de ellos en el pecho. Sobrevivió, pero las cicatrices quedaron para siempre. En 1972, en plena presión militar, Mujica fue capturado por las fuerzas del Estado. Lo condenaron sin juicio justo y lo encerraron como un rehén político, junto a otros 8 líderes tupamaros. Fue elegido como rehén permanente por la dictadura. ¿Qué significaba eso? Que si el movimiento tupamaro cometía nuevos atentados, ellos serían ejecutados. Entre 1972 y 1985, Mujica pasó casi 14 años en prisión y gran parte de ese tiempo fue sometido a condiciones inhumanas, aislamiento casi absoluto, encierros en aljibes, falta de luz solar, agua contaminada y tortura psicológica. Pasaba días enteros sin contacto con nadie, sin libros, sin papel, sin noticias del exterior. Él mismo confesó que en ese periodo tuvo que aprender a hablar con hormigas y ranas para no perder la cordura. En más de una ocasión estuvo al borde de la locura, sufrió crisis mentales, alucinaciones y episodios de desesperación profunda. Pero con el paso del tiempo aprendió a resistir el encierro, el olvido, la rabia y el odio. Mujica mismo diría, años después, que esa etapa lo cambió para siempre, que le enseñó a relativizar el valor de lo material y a cultivar la libertad interior. En 1985, con el regreso de la democracia en Uruguay tras el fin de la dictadura, Pepe Mujica fue finalmente liberado. Muchos esperaban que se alejara de la vida pública. Después de todo, ya había dado todo lo que tenía, pero Mujica tenía otros planes. Había dejado atrás el fusil, pero no sus ideas. Entendió que el camino armado ya no tenía sentido en una democracia recuperada. Desde entonces, optó por la vía política, esta vez dentro de los marcos institucionales. Así terminó una de las etapas más duras y transformadoras de su vida, la del guerrillero que terminó prisionero, pero que salió con la convicción renovada de que el cambio sí era posible. Ahora desde el diálogo y la participación. Y aunque nunca renegó de su pasado guerrillero, tampoco lo glorificó. Siempre habló de esa etapa con autocrítica y con la conciencia de que todo proceso político también debe aprender de sus errores. Cuando José Mujica recuperó su libertad en 1985, no volvió a las armas ni a la clandestinidad. Su país había cambiado y él también. Después de casi 14 años como prisionero político, entendió que la lucha ahora debía darse desde otro frente, la política democrática. Años de encierro le habían enseñado el valor de la libertad, del diálogo y del entendimiento. Mujica, junto a otros exguerrilleros, decidió integrarse a la vida política a través del sistema democrático. Así nació el Movimiento de Participación Popular en 1989, una agrupación que se sumó a la coalición de izquierda más amplia del país, el Frente Amplio. El MPP nació como una organización plural, progresista, que reunía a excombatientes, sindicalistas, estudiantes y trabajadores. Mujica no buscaba venganza ni revancha, su enfoque era claro, construir una sociedad más justa desde las instituciones. En 1994 fue elegido diputado y más adelante, en el año 1999, senador de la República. Desde el Parlamento, Mujica se hizo rápidamente conocido por su forma sencilla de hablar, su honestidad brutal y su cercanía con la gente. No usaba trajes caros, no hablaba como político tradicional, iba a trabajar en moto, vestido con ropa común y sin miedo a decir lo que pensaba. Muchos en la élite política lo subestimaron, lo llamaban el paisano, el loco de la moto o decían que era un improvisado, pero Mujica demostraba día a día un compromiso inquebrantable con las causas sociales, la tierra, la educación, los derechos laborales, el medio ambiente. Su forma de hacer política era directa, a veces informal, pero siempre basada en principios. En 2005, cuando el Frente Amplio ganó por primera vez la presidencia con Tabaré Vázquez, Mujica fue designado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, uno de los sectores clave en Uruguay. Desde ahí, impulsó políticas de apoyo al pequeño productor rural, promovió el cooperativismo y fortaleció la soberanía alimentaria. Su gestión fue valorada como eficaz y cercana a las bases campesinas. Mujica no tenía un despacho lujoso, ni distancias con los trabajadores del campo. Le gustaba recorrer las zonas rurales, hablar con la gente, escuchar directamente sus problemas. Eso le ganó respeto, incluso entre quienes no compartían su ideología. Ya como figura nacional, Mujica comenzó a perfilarse como un posible candidato presidencial. Era diferente a cualquier otro político. No buscaba poder por ambición, sino por convicción. Su discurso no estaba basado en promesas vacías, sino en reflexiones simples, a veces filosóficas, sobre lo que significaba vivir bien. Él decía, pobre no es el que tiene poco, sino el que necesita mucho. Y eso no era solo un eslogan, era la forma en que él vivía, como un campesino más en su chacra, sin ostentación, sin lujos.
En esos años de maduración política, Mujica consolidó una idea clave, la de que el poder debe estar al servicio del pueblo y no al revés. Su figura generaba cada vez más simpatía dentro y fuera del Frente Amplio. Incluso muchos que antes lo habían criticado comenzaron a verlo como un símbolo de coherencia, de humildad, de humanidad. En 2009, con 74 años, fue elegido como candidato presidencial del Frente Amplio. Nadie lo habría imaginado décadas atrás. Aquel exguerrillero, perseguido, torturado y encarcelado, ahora era un serio aspirante a conducir los destinos del país desde el máximo cargo de poder. Y ese capítulo, el de su presidencia, estaba a punto de comenzar. El 1 de marzo de 2010, José Pepe Mujica asumió como presidente de la República Oriental del Uruguay. Tenía 74 años. Aquel día, vestido con un sencillo traje y sin corbata, como sería habitual en él, se dirigió al público uruguayo con un discurso breve, directo y emotivo. Su elección fue histórica, no solo por su pasado como guerrillero y prisionero político, sino porque se convirtió en uno de los pocos mandatarios latinoamericanos en llegar al poder sin haber cambiado nunca su estilo de vida. Mujica seguía viviendo en su modesta chacra, a las afueras de Montevideo, junto a su esposa, Lucía Topolansky, y su inseparable perra de 3 patas, Manuela. Desde su primer día como presidente, Mujica rechazó el Palacio Suárez, residencia presidencial, y prefirió quedarse en su hogar rural. Donó entre el 80 y el 90% de su salario mensual a programas sociales y colectivos de vivienda popular. Él mismo decía: con ese dinero me alcanza y me sobra. Los pobres no son los que tienen poco, son los que necesitan infinitamente más. Su estilo fue austero, despojado pero cercano. No se rodeó de lujos ni grandes formalidades. Gobernó con la misma filosofía que aplicaba a su vida cotidiana: sencillez, honestidad y una profunda sensibilidad por los más olvidados. Durante su mandato, Uruguay se consolidó como uno de los países más estables y progresistas en América Latina. En su gobierno se promovieron políticas que generaron atención a nivel mundial, entre ellas 3 reformas fundamentales. En 2013, Uruguay aprobó la ley que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Mujica fue un firme defensor de los derechos civiles. Nunca buscó imponer dogmas religiosos ni morales desde el Estado. Él creía en la libertad individual, en la igualdad ante la ley y en el respeto a todas las formas de amar. En 2012 se despenalizó el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, bajo ciertas condiciones, por supuesto. Fue una decisión polémica en un país históricamente conservador, pero Mujica la respaldó bajo el principio de que la salud pública debía proteger a las mujeres más vulnerables. Nunca se expresó con triunfalismo sobre este tema, sino con serenidad y responsabilidad. Quizás la decisión más comentada internacionalmente fue la legalización y regulación del cannabis en 2013. No se trató de una apología al consumo, sino de una estrategia sanitaria y de seguridad pública. Mujica creía que regular el mercado era una manera de quitarle terreno al narcotráfico y proteger a los jóvenes. Esta ley convirtió a Uruguay en el primer país del mundo en legalizar la producción y venta de marihuana bajo control estatal. Si bien generó críticas internas, también fue valorada por organismos internacionales como una propuesta audaz y humanista. Durante estos años, Mujica se convirtió en una figura admirada fuera de Uruguay. Lo entrevistaban medios de todo el mundo, le decían el presidente más pobre del mundo, aunque él respondía que no era pobre sino libre. Sus discursos en foros internacionales como la Cumbre de Río en Naciones Unidas recorrieron el planeta. En esa cumbre criticó el modelo de consumo desenfrenado, la destrucción ambiental y la esclavitud moderna del tiempo. Con palabras simples pero profundas, Mujica hablaba de lo que pocos presidentes se atrevían a cuestionar: el sistema en sí. Aunque su gobierno no estuvo exento de críticas, especialmente desde sectores conservadores y empresariales, sus índices de aprobación fueron altos durante casi todo su mandato. Logró avances en materias de educación, cooperativas de trabajo, derechos humanos y programas sociales. En 2014 se despidió del poder con una popularidad que superaba el 60%. No buscó la reelección porque en Uruguay la Constitución no lo permite, pero también porque Mujica creía que el poder debía ser transitorio, humano y limitado. Antes de irse, dijo una frase que quedó grabada en muchas personas: el poder no cambia a las personas, solo revela lo que realmente son. Mujica entregó el mando a Tabaré Vázquez, también del Frente Amplio, cerrando así un ciclo. Se iba con la frente en alto, sin enriquecerse, sin escándalos, sin privilegios. Su legado como presidente no estuvo en los grandes discursos, sino en los pequeños gestos. En un mundo político lleno de apariencias, José Mujica demostró que es posible gobernar con coherencia, con ética y con el corazón. Tras dejar la presidencia en 2015, José Mujica no se retiró por completo de la vida pública. Volvió al Senado, cargo que había dejado temporalmente al asumir la presidencia, y siguió participando activamente en los debates del país. Pero algo había cambiado.
Mujica se había convertido en un símbolo global, una figura moral. Desde todos los rincones del mundo lo buscaban para entrevistarlo, invitarlo a dar charlas, escuchar su visión del mundo. Ya no era solo un expresidente, sino una voz profundamente respetada en temas como ética política, medio ambiente, justicia social, democracia y consumo responsable. Lo que más llamaba la atención no eran sus cargos, sino cómo vivía. Mientras otros líderes se retiraban a residencias lujosas o cargos internacionales, Mujica seguía en su chacra en Rincón del Cerro, donde cuidaba sus plantas y se encargaba de sus perros y de sus gallinas. Su auto, un Volkswagen Fusca modelo 1987, se convirtió en un símbolo. Un presidente que nunca cambió su vehículo a pesar de tener derecho a todos los lujos del Estado. De hecho, en 2014, un jeque árabe llegó a ofrecerle $1 millón por el carro y Mujica se negó. Dijo, ese auto tiene historia, no lo vendo por plata. También fue célebre por frases como, no soy pobre, pobres son los que necesitan mucho, y por vivir con lo justo, sin tarjetas de crédito, sin guardaespaldas ostentosos, sin privilegios. En sus propias palabras, prefiero tener tiempo libre y vivir como quiero. En estos años posteriores a su presidencia, Mujica fue reconocido en todo el mundo. En 2016 fue elegido como uno de los 100 pensadores más influyentes por la revista Foreign Policy. Dio conferencias en universidades como Harvard, Stanford, la UNAM de México y la Complutense de Madrid. Fue invitado a foros de derechos humanos, encuentros de jóvenes y cumbres sobre desarrollo sostenible. En 2019 recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Rosario en Argentina. A pesar de su fama, Mujica siempre rechazó los títulos rimbombantes, nunca se creyó estrella, seguía hablando con campesinos, jóvenes estudiantes, activistas barriales y periodistas alternativos con la misma naturalidad. Mujica se convirtió en una inspiración para nuevas generaciones, incluso más allá de la política partidaria. Su figura fue adoptada por movimientos que promueven la vida simple, el crecimiento económico, el ambientalismo y la lucha contra la corrupción. En sus charlas repetía que la política debía estar al servicio de la gente, no del dinero ni del poder. En su libro Una oveja negra al poder, Mujica se describe como alguien que nunca buscó ser presidente, pero aceptó el desafío porque no se puede vivir mirando para otro lado cuando el mundo está lleno de injusticias. En entrevistas solía recordar sus años de cárcel, diciendo que esa experiencia lo había cambiado profundamente, que aprendió a valorar la libertad, el tiempo y las pequeñas cosas, que el poder, si no es humilde, destruye a quien lo ejerce. Pepe Mujica no fue un líder idealista sin autocrítica. Durante estos años también reconoció errores, dijo que le hubiera gustado mejorar más la educación, que muchas veces no alcanzó con las buenas intenciones y que la izquierda latinoamericana debía renovarse sin caer en caudillismos ni extremos. Aunque siempre defendió los ideales de justicia social, también alertó contra los excesos del poder, incluso en gobiernos afines, y lo hizo sin rencor, pero con claridad. No se puede ser de izquierda si no se es profundamente democrático. Le preguntaban a menudo por qué no vivía como los demás expresidentes. Su respuesta era sencilla: ser libre es gastar poco. Si tienes muchas cosas, tienes que defenderlas, tienes que trabajar más, tienes que cuidar lo que compraste. Eso te ata. Mujica, en un mundo saturado al consumismo, se convirtió en el antipolítico convencional, en una especie de sabio rural, un viejo rebelde que con su vida sencilla puso en evidencia las contradicciones de todo un sistema. Tras décadas de lucha política, prisión, gobierno y vida pública intensa, José Mujica fue dando paso al retiro definitivo, no por desinterés ni cansancio político, sino porque, como él lo decía, el cuerpo pasa factura y había que dejar espacio a los más jóvenes. El 20 de octubre de 2020, Mujica se despidió formalmente del Senado de la República. Lo hizo con un discurso breve, pero profundamente humano, donde explicó que su salida no era ideológica ni estratégica, sino por motivos estrictamente de salud. La pandemia me echó. Ser senador significa hablar con gente, andar por ahí, y yo, con mi sistema inmunológico jodido, tengo que irme. Mujica, que ya en ese momento enfrentaba complicaciones por su vasculitis crónica, prefirió evitar el riesgo del COVID-19. Tenía entonces 85 años de edad. Ese día también renunció su compañera de vida y de militancia, Lucía Topolansky, aunque siguió participando en actividades sociales de menor exposición pública. El discurso de Pepe Mujica conmovió a legisladores de todos los partidos, que se levantaron a aplaudirlo de pie. Fue, en palabras de muchos, el cierre simbólico de una era. Tras su retiro, Pepe Mujica volvió a la rutina de siempre: cuidar su chacra, dar charlas ocasionales, recibir visitas de estudiantes y extranjeros y, sobre todo, compartir tiempo con Lucía. No dejó de leer, reflexionar ni opinar. Participó en entrevistas, conversatorios e incluso fue retratado en documentales como el de Emir Kusturica, El Pepe, una vida suprema, del año 2018, donde se muestra su filosofía de vida sin adornos.
En los últimos años, Pepe Mujica hablaba más pausado, con mayor introspección. Ya no tenía la energía de antes, pero sus palabras mantenían el mismo peso. Cuando le preguntaban si se arrepentía de algo, respondía: he cometido miles de errores, pero la vida es así, se aprende andando. Se mantuvo fiel a sus valores, sin lujos ni propiedades nuevas. Continuó viviendo con austeridad, rechazando ofrecimientos de viajes, cargos internacionales o privilegios especiales. El 13 de mayo de 2025, a los 89 años, José Pepe Mujica falleció en su casa, acompañado de Lucía y de su entorno más cercano. La noticia fue confirmada por autoridades del Frente Amplio y medios de comunicación internacionales. Según reportes oficiales, la causa fue complicaciones derivadas de su enfermedad inmunológica crónica. Su salud había empeorado en los últimos meses y, fiel a su estilo, eligió pasar sus últimos días en su hogar, sin hospitalizaciones innecesarias ni exhibiciones. Uruguay entero detuvo su ritmo por un momento. El gobierno decretó duelo nacional. Las redes sociales se llenaron de mensajes de afecto, desde expresidentes y jefes de Estado hasta jóvenes que lo admiraban por su humildad. Miles de personas se acercaron al Palacio Legislativo para rendirle un homenaje. Su féretro fue cubierto con la bandera uruguaya y la del Frente Amplio. Lucía, su compañera de toda la vida, agradeció con palabras sencillas. El Pepe se fue como vivió, tranquilo, honesto y sin pedir nada. Pepe Mujica deja un legado moral y político inmenso, no solo por sus leyes o sus discursos, sino por el ejemplo viviente que fue. Fue un político que tras 14 años de prisión en condiciones infrahumanas salió sin rencor, que llegó a la presidencia sin traicionar sus principios, que se ganó el respeto de sectores incluso opuestos por su coherencia y sencillez. Su vida se estudia en universidades, se discute en foros internacionales y se recuerda en canciones, documentales y libros. En un mundo donde la política suele asociarse con privilegios, Mujica fue la excepción. El político que no se enriqueció, que no mintió, que no se vendió. Tal vez por eso hoy se lo recuerda con tanto cariño, porque Mujica no fue perfecto, pero sí fue profundamente auténtico, y en esa autenticidad reside su fuerza. Se fue uno de los grandes, un hombre que creyó en la libertad, incluso cuando estuvo encadenado, que apostó por la política como herramienta de cambio, pero sin olvidar al ser humano, que eligió vivir con poco para tener más tiempo y menos miedo. La historia de José Pepe Mujica no se mide solo por los cargos que ocupó ni por las leyes que firmó, se mide por su manera de habitar el poder sin que el poder lo habitara a él. En un mundo donde muchos líderes se aferran a la riqueza, al protagonismo o al aplauso fácil, Mujica caminó en dirección contraria. No predicó con discursos vacíos, sino con actos pequeños, cotidianos, reales. Su legado no está en grandes monumentos, sino en conversaciones familiares, en salones de clase, en jóvenes que se inspiran en su ejemplo para luchar sin odio, para creer sin fanatismo, para servir sin esperar aplausos. Mujica no fue perfecto, ni pretendía serlo, fue humano, y en esa humanidad radica su mayor enseñanza. Nos deja el recuerdo de un presidente que sembraba lechugas, que donaba su salario, que decía más con el silencio que muchos con un mitin. Un hombre que supo perder, supo ganar y supo irse a tiempo. Hoy no solo se despide de Uruguay, hoy lo despide América Latina. Y así hemos llegado al final de este video. Recuerda que si te gustó, puedes dejar tu like, suscribirte al canal y en comentarios puedes dejar tu opinión o alguna idea para futuros temas. Si llegaste a este punto, de verdad, eres de los mejores y yo te lo agradezco mucho. Nos vemos en la siguiente historia. Esto es Narratopia.